Hola amigos y amigas de Foro AXE Internacional. Hoy me complace especialmente presentaros al doctor José Manuel Azcona Pastor, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, director de la Universidad de Mayores de la misma universidad, director de la Cátedra Prestella, autor de numerosos ensayos sobre la historia del mundo actual, que es sobre lo que nos va a hablar hoy. Podemos destacar el libro Historia del tiempo presente y la sociedad actual desde 1945. Os lo recomiendo para que podáis comprender los momentos que vivimos. Ha escrito numerosos libros que nos dan perfiles del momento presente en una forma que realmente podéis comprender. Y no solamente eso, sino disfrutar de una lectura realmente exquisita. Autor de ensayos como La estupidez humana y el cómo evitarla. Lo recomiendo encarecidamente tenerlo en casa como un libro de la biblioteca familiar, porque nos enseña mucho acerca de nosotros mismos y también de los demás. Es un libro que humaniza. Bueno, José Manuel Azcona Pastor, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros en esta edición online. Es todo un honor tener aquí un señor catedrático de Historia Contemporánea en este congreso y agradecemos muchísimo tu presencia. Nada, hombre, el placer es mío. Como pueden darse cuenta, y siempre digo, quienes escuchan estas conferencias del Foro ACE, pues se nota la relación de amistad que tenemos, sí. Ana Francisca García Trelles y yo ya desde hace muchos años, porque he participado en muchas de sus ediciones y siempre que me invita y puedo, y en fin, las múltiples ocupaciones inherentes a lo que has citado en el trabajo, pues encantado de compartir con vosotros, ¿no? Hoy voy a hablar tenemos el propósito de hacer una edición física, quizás finales de septiembre, guardando todos los protocolos de COVID, vamos a ver cómo va la cosa, y en un espacio abierto. Desde luego todavía nosotros en el foro somos muy prudentes y nos da mucho miedo y con un aforo muy, muy reducido. Es más como un símbolo de estar presentes, pero que ahí nosotros seguimos esas líneas de respeto y conciencia en el momento que vivimos y vamos a intentarlo. No sabemos si podremos, porque si hay el más mínimo riesgo no se va a hacer, pero si nos lo permiten las vacunas y toda la situación, lo haremos al aire libre en un espacio adaptado y bueno, con todas las garantías. Si no, no vamos a hacerlo. Y aforo reducido. Claro, como tiene que ser. Bueno, a ver si se puede, ¿no? Porque está la situación. Si no, no pasa nada. Se espera otro año y seguimos aquí online todos con estos congresos que tenéis gratuitos y que está muy bien también. Y que los podéis además repasar, verlos varias veces, etc. Estupendo. Bueno, pues a ver si se puede, porque siempre es más grato compartir en persona, ¿no? Y sí. Desde luego hay que ser respetuosos, y bueno, yo lo soy, y vamos, ad infinitum, ¿no? Respetuosos con la normativa, con las medidas, y vamos, no logro entender cómo hay gente que se saltan, los dictámenes del raciocinio para hacer fiestas y todo esto. No logro entenderlo. Pero bueno, ese sería objeto de otro debate, ¿no? Yo voy a hablar aquí, el título de mi conferencia va a ser Los valores positivos de la sociedad actual. Enlaza con otra que ya me invitó Ana Francisca García Trelles hace unos meses y que he ampliado en sus contenidos, ¿no? Partíamos en aquella conferencia de la premisa de que nos ha tocado vivir un mundo evidentemente lleno de problemas, ¿no? Como es el caso de esta pandemia, ¿no? Que es un acontecimiento fortuito e inesperado, de los que cambian el curso de la historia de manera efectiva. Afortunadamente estamos en la Unión Europea y la perspectiva económica va a ser menos dura, aunque va a ser muy dura, ¿no? Que duda cabe, pero va a favorecer. Acontecimiento fortuito, lamentable, y sobre todo la parte peor,
la cantidad de morbilidad que ha generado, ¿no? De esto ya hablé en la conferencia anterior, de otras pestes, epidemias, muertes y cómo, bueno, evidentemente mucho más malignas, ¿no? No voy a repetir, ¿no? Y partíamos de la premisa, que es el objeto de mi conferencia también de hoy, de que, lejos de lo que a veces se dice, nos ha tocado vivir un tiempo, pues, realmente, en muchos sentidos, positivo y privilegiado, ¿no? Desde luego, yo no tengo la menor duda, ¿no? Incluso con pandemia, incluso con la crisis larga de 2008-2014, los occidentales me refiero, obviamente, ¿no? Estoy refiriendo al ámbito del occidente, pues tenemos la suerte de vivir en un mundo evidentemente mucho más próspero y feliz de la perspectiva material que cuando nos han antecedido, ¿no? Y desde luego, vamos, en el caso de la violencia y de las guerras, pues por descontado, ¿no? Mi generación y la de mis padres son en Occidente, insisto, en Occidente son las únicas que no han conocido un conflicto bélico y que veo prácticamente imposible por la potencialidad de la energía nuclear, ¿no? Bueno, voy a empezar precisamente por esto, ¿no? Las sociedades y la violencia, ¿no? ¿Dónde estamos en la actualidad, no? En 1875, el historiador británico Henry Mind sostuvo que la guerra es algo tan antiguo como el hombre mismo, pero la paz, dijo, es un invento moderno, ¿no? Bueno, no hay que recurrir a un británico y en fecha tan tardía como 1875, porque los clásicos grecolatinos, bueno, pues ya han insistido en esto hasta la saciedad, ¿no? Desde la más absoluta antigüedad e incluso, por supuesto, desde la prehistoria o desde el neolítico, donde tenemos más datos próximos a los orígenes de las sociedades actuales, pues la guerra ha sido, vamos, la norma común, desgraciadamente, en la historia de la humanidad, ¿no? La guerra y la violencia han sido norma común en las etapas anteriores a 1945. Esto también lo voy a resaltar y demostrar de manera fehaciente. Es decir, el mundo que nos ha tocado vivir después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y a pesar de lo que dice mucha gente, y a pesar de las noticias terribles, ¿no?, que aparecen en las televisiones, y a pesar de que desgraciadamente no hemos erradicado la guerra en el mundo, sería desde luego yo creo que la ilusión y la pasión de todos y la obsesión positiva de todos los que me están escuchando. Sin embargo, es un mundo menos violento de lo que ha sido con anterioridad, ¿no? Pensamos que la importante y general reducción de la violencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial pudiera ser el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Fijaos qué afirmación rotunda acabo de hacer. Evidentemente se puede no estar de acuerdo, faltaría más, ¿no? Esto es un foro libre y además también afortunadamente vivo en España, donde eso que es un Estado de Derecho, ¿no? Y por supuesto aprovecho para decir una de las 20 democracias más consolidadas del mundo, ¿no? Y donde me considero un ser libre en un Estado de Derecho. Vaya por delante mi propia percepción, ¿no? Mi propia percepción que es reconocida universalmente, ¿no? Dicho sea de paso también. Pero bueno, lo que acabo de afirmar, ¿no? La consecución de la reducción de la guerra en Occidente como uno de los acontecimientos, por no decir el acontecimiento más importante tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si nos vamos a los textos clásicos, perdón, grecolatinos, como ya he dicho, a la Biblia, al Corán, a todos los grandes libros sagrados de la antigüedad, bueno, pues al Antiguo Testamento, por supuesto, los ejemplos de violencia suprema son superlativos, ¿no? Pero vayamos a ver algún dato, ¿no? En la antigüedad se calcula que el 15% de la población murió de forma violenta, ¿eh? En la antigüedad. Lo que valía una vida humana, pues era algo relativamente nulo o muy poco importante, ¿no? Los mongoles en el siglo XIII terminaron con 40 o 50 millones de personas en un mundo de 500. ¿Eh? Los sacrificios humanos fueron realizados por egipcios, griegos, romanos, escandinavos, chinos, japoneses. No ha habido cultura en el mundo que se haya librado de estas atrocidades, ¿no? Para que nos hagamos una idea,
con datos concretos, entre 1440 y 1524, la civilización azteca sacrificaba unas 40 personas al día, lo que supuso que en 84 años, en estos 84 años, hayan ejecutado a 1.200.000 personas, ¿no? ¿Por qué? Para calmar y apaciguar la sed de sangre que tenían los dioses, especialmente el dios Sol, y también favorecer las cosechas, ¿no? Qué Hay horror. muchos más casos, ¿no? Muchos más ejemplos. El conquistador turco-mongol Tamerlán, en el siglo XIV, sus campañas por Persia, ¿no? por la actual Irán y Asia Central, dejó tantos muertos en relación a la población mundial como los regímenes de Hitler, Stalin o Mao, ¿no? Proporción, se entiende, ¿no? Bueno, entre los siglos III y V murió más gente por conflictos en el Imperio Romano, 100 millones, que en la Segunda Guerra Mundial, que murieron 55 millones, ¿no? Todos estos datos los he sacado de un magnífico libro de un experto, Steven Pinker, que habla precisamente sobre la violencia y sobre la guerra a lo largo de la historia, ¿no? La brutalidad de los vikingos, provenientes de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, entre los años 789 y 1100 en sus conquistas del norte y este de Europa, Bielorrusia y Ucrania, no tienen parangón, ¿no? Estos vikingos conquistaron Irlanda e Inglaterra, violentaban a todas las poblaciones, les hacían pagar unas grandes cantidades de dinero para liberarlos y tuvieron una predisposición terrible, ¿no? A la muerte. Entre los años 756 y 763, la revuelta global contra la dinastía Tang en China dejó 13 millones de muertos, ¿no? Esto está sacado de un investigador, Matthew White, que trabaja también en estas cuestiones, ¿no? La dinastía Ming en China en el siglo XVII reprimió sus dominios a sangre y fuego, ¿no? Y cuando Napoleón se retiró de Moscú en 1812, más de 400.000 de sus 500.000 soldados habían muerto de neumonía, tifus y disentería. Son datos escalofriantes para ver que, a pesar de, como digo, las noticias, ¿no? y las situaciones y lo que comentamos entre colegas y amigos, la situación de la violencia a lo largo de la historia ha sido superlativa y superior en muchos sentidos, como sustenta Steven Pinker, a la actualidad, ¿no? Steven Pinker es el máximo, hay más, ¿no? Estudioso de la violencia en la historia de la humanidad. Según él, la tasa anual de muertes violentas antes de la sociedad estatal, es decir, a finales del siglo XV, cuando se crearon los estados modernos, especialmente en España con los reyes católicos, era de 524 por cada 100.000 habitantes de media, ¿no? 524. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, la tasa es de 60 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, en consecuencia, demuestra precisamente que no estamos en la etapa más violenta de la historia de la humanidad, sino que estamos en una etapa reduccionista con respecto a la muerte y la violencia. Por eso decía al comienzo de esta conferencia que, en mi opinión, si no el más importante, quizás sea uno de los elementos más importantes con los que nos enfrentamos los occidentales, afortunadamente, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué ha pasado todo esto, no? Ha pasado todo esto, pues, con la llegada de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII en Europa y a lo largo del siglo XIX, en Inglaterra y a lo largo del siglo XIX en el resto de Europa, han mejorado notablemente con la creación del Estado moderno global en torno a 1850, ¿no? Con la aparición de instituciones judiciales y gobiernos centrales, con la mejor y más amplia creación de sistemas policiales, con menos simpleza de los monarcas y otros actores para emprender guerras. Esto es sobrecogedor. No se puede, bueno, no tendría tiempo, ¿no? La conferencia no se puede imaginar a veces por qué razones estúpidas se llegaba a las guerras, ¿no? Bueno, a empezar normalmente por la voluntad de los monarcas o de los gobiernos que fueren
En otra época, a veces por cuestiones simples o por trasladar una propia ideología, ¿no? Se invadían naciones simplemente por una declaración y a veces ni eso, y las razones a veces eran tan fútiles o tan poco entendibles que a veces los historiadores se afanan por dar una cierta lógica o un cierto raciocinio porque se invadían otros países, ¿no? Por ejemplo, los monarcas podían empezar una guerra si alguien no le rendía pleitesía o si un diplomático no seguía los procedimientos fijados, ¿no? La guerra era algo habitual, era el estado natural de las cosas, ¿no? Era el estado natural de las cosas. Cuando estudiamos la historia de España y vemos la paz que generalizó, o que fue muy importante, el reinado de Felipe III, lo ponemos como un hito, ¿no? Hablamos en la edad moderna de guerra de 30 años, guerra de 100 años, absolutamente demencial, ¿no? Nosotros los españoles, por cierto, hemos tenido la suerte, como fuimos un Estado-nación que además conquistó y tuvo muchos territorios fuera de las fronteras, tanto en Flandes, la actual Holanda, la actual Bélgica, ¿no? En Italia, y por supuesto en América, pues lo que hacíamos era exportar las guerras, ¿no? Pero mandábamos muchos soldados fuera también, ¿no? Otros países centroeuropeos o la propia Francia, incluso Inglaterra, han estado sometidas a invasiones y a continuos conflictos, ¿no? Por tanto, la guerra ha sido algo habitual antes de 1945, muy habitual, ¿no? Era muy difícil que un joven entre los 18 y los 30, 35 años no conociese un conflicto militar, era muy complicado, ¿no? La paz, en este análisis, hay que verla como un compás de espera para armarse, fijaos lo que digo, compás de espera para armarse y empezar un nuevo conflicto, ¿no? Con la llegada de la democracia generalizada, las leyes civiles de amplio calado, la conflictividad y la guerra han empezado a decaer, afortunadamente, ¿no? Han empezado a decaer. El aumento de la esperanza de vida y la caída de la mortalidad infantil aumentaron el valor con que se percibe la vida humana, ¿no? El aumento de la esperanza de vida. Lo hablé en la anterior conferencia, ¿no? Los españoles vivimos 82, 83 años, varía, ¿no? Un poquito cada año, que junto con japoneses, norteamericanos, a veces, en fin, varía también cada año, pero vamos, estamos en la cabeza de la longevidad, ¿no? La caída de la mortalidad infantil, por supuesto, son valores y la propia esencia, ¿no? El propio apego a vivir en valores puramente democráticos, pues nos han hecho entrever que la vida humana es maravillosa, como comentábamos antes de grabar, Francisca y yo, lo hermosa que es la vida, merece la pena vivirse, el ámbito de las sociedades que nos toca vivir y las grandes verdades y bondades que nos da la propia vida, ¿no? Mucho por descubrir, mucho por hacer, mucho por ver, llenar la cabeza de belleza, llenar la cabeza de intelecto, de libros, de, no sé, de amigos, de arte, ¿no? Entonces todo esto, claro, cuando los ciudadanos a través de los temas democráticos han empezado a degustarlo, pues oye, no les apetece mucho que el gobernante de turno les mande así a la guerra de manera efectiva, ¿no? Y por tanto ha habido muchas protestas. Ya en la Primera Guerra Mundial hubo protestas, en la Segunda también, que fueron acalladas con violencia, ¿no? La percepción de los castigos judiciales empezó a cambiar también en la Ilustración, a final del siglo XVIII, ¿no? Cuando Diderot, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert o Beccaria, entre otros, insistieron en que la pena debía ser proporcional al delito, ¿no? Entro en otra parte de mi intervención, ¿no? Está viendo las características de la guerra y hemos intentado, con unos datos muy precisos, dar a conocer que antes de 1945 la morbilidad y la ferocidad de bélica ha sido mayor que a partir del 45, pero también ha caído las penas punitivas, ¿no? Por ejemplo, hasta finales del 18 y primera mitad del 19, los países occidentales no han abolido la tortura judicial. No han abolido la tortura judicial. Es decir, hasta estas fechas tan tardías, un reo, para sacar la información, podría legalmente ser torturado, ¿no? Y a finales del siglo XIX, las causas por pena de muerte han bajado notablemente, ¿eh?
progresivamente los ahorcamientos públicos o las ejecuciones abiertas a la sociedad han ido desapareciendo. La era de la Ilustración puso fin al despotismo, a la esclavitud, al fanatismo y a la tortura. Recordad que la abolición de la esclavitud fue una concatenación progresiva desde 1827 con los ingleses, por cierto, para evitar que otras naciones entrasen en lo que ellos más apetecían, que era la conquista de África, y hasta 1886, ¿no? En ese escalonamiento de años, pues, todos los países han ido aboliendo la tortura, ¿no? También, a partir del 19 y sobre todo en nuestra centuria, el fanatismo religioso se ha matizado notablemente, ¿no? El fanatismo religioso se ha matizado, las guerras de religión han caído, han decaído, se han matizado, aunque bien es cierto que las guerras de religión solían venir también rebozadas o acaparadas o mixturadas con otro tipo de condicionamientos, ¿no? Como económicos, políticos, sociales, ¿no? Y el Estado, a partir también del siglo XIX y nuestra centuria, en el siglo XX, ha procurado fomentar la producción de las naciones y hacer que sus habitantes pues, vivan mejor, ¿no? Bueno, además, el declive de los imperios ha terminado generando un cambio de mentalidad y centrado en crear riqueza y desarrollo, ¿no? Steven Pinker ha estudiado cómo en los siglos XVI al XVIII, el 75% de estos 200 años, las grandes potencias estuvieron en guerra. Esto es impresionante. Para el caso español, por ejemplo, ¿no? Más conocido por nosotros, ¿no? Bueno, las guerras que mantuvo primero con franceses en el finales del siglo XV, XVI, por el dominio de, y XVII, por el dominio de Italia, ¿no? Después con Inglaterra, y Holanda, por el dominio de los mares y sobre todo por las colonias americanas, con los holandeses, por la posesión del territorio, ¿no? Y con el actual territorio de Bélgica, ¿no? Y que también está en poder de la corona, pues son muy significativas, ¿no? Sin embargo, a partir de la segunda mitad del XVIII, la situación fue mejorando, con la excepción de las dos guerras mundiales, 1914 y 18, donde murieron en torno a 18 a 20 millones de personas, y 1939 y 1945, con la muerte, según las cifras más razonables, de 55 millones de personas, aunque algunos historiadores lo elevan a 75, ¿no? Sin embargo, haré la siguiente acotación radical, ¿no? Desde 1941 hasta el 2021, hasta la fecha de hoy, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un periodo tan prolongado de paz entre las potencias mundiales. Nunca antes ha habido un periodo de paz tan prolongado entre las potencias mundiales. Es decir, entre 1945 y 2020 ha habido 75 años de paz. Me estoy refiriendo, insisto, por favor, a Occidente. Si entendemos que una generación son 75 años, ya son tres las generaciones, perdón, si entendemos que una generación son 25 años, ya son tres las generaciones que no han conocido en Occidente el conflicto y la guerra, ¿vale? Hasta 1945, Human Security Report dice, que afirma, datos en la mano, que entre el 30 y el 60% de las víctimas de guerras y conflictos violentos han sido civiles, es decir, no combatientes, ¿no? Hasta 1945. En la actualidad, o sea, desde 1990 para aquí, en la posguerra fría, el número de muertos civiles en los conflictos, según los autores, lo elevan de 10 a 8, 9 personas. Es decir, la mayor parte de los que mueren en la actualidad son civiles. Es verdad que también en la actualidad en los conflictos periféricos la mixtura entre civil y combatiente pues es total, ¿no? Ahí está el caso del ISIS, jóvenes que vivían en Sierra Leona y cogían el Kalashnikov para luchar y conquistar sus territorios y crear su propio Estado Islámico integral, ¿no? Bueno, a partir de 1990, sin embargo, el terrorismo global ha aparecido como amenaza clara, ¿no?
hemos destruido las guerras convencionales en Occidente, nadie se imagina de nuevo a Alemania invadiendo a nadie, ¿no? Ni a Italia intentando conquistar Libia por las armas, ¿no? Ni a España recuperar Marruecos nadie se lo imagina, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que incidir en que tenemos un problema, estamos en una guerra global, en muchos sentidos el mundo está en guerra contra el terrorismo universal a partir de 1990, que ha aparecido como una amenaza clara, ¿no? Sin embargo, en el número de muertes que está ejecutando, desgraciadas y todas lamentables, en el número de destrucción de ciudades, de países, de la vida humana, pues no tiene parangón tampoco este terrorismo global con lo que han sido los grandes conflictos en la historia de la humanidad. El politólogo Audrey Cronin ha estudiado 457 grupos terroristas operativos de 1968 hasta hoy y, por cierto, ninguno ha logrado obtener el poder pretendido, ¿no? Podemos hacer una ligera acotación a esta afirmación con el caso del ISIS, ¿no? del Estado Islámico, que se quedó con una parte de Turquía, Siria, ¿no? Como sabéis, una parte de Turquía, Siria, Irán, creó un propio Estado, pero finalmente, con el empuje del ejército sirio y la participación bélica de Estados Unidos y Rusia, la Federación Rusa terminaron con ellos, ¿no? Bueno, además, dice Cronin, el 94% de estos grupos terroristas no ha logrado ni una de sus metas ni sus objetivos centrales, ¿no? La concatenación de ataques a civiles fomentan el rechazo social mayoritario. Esto es otra idea también que quiero dejarlo, ¿no? La concatenación. O sea, ya no se ve muy bien que aparezca un niño muerto, una familia destruida por una bomba, por un dron, por un ataque de cualquier tipo de miliciano furibundo, pues no tiene pase ya en las sociedades occidentales, ¿no? Y se calcula que desde 2000 a la actualidad, según datos de la OCDE, han muerto en ataques terroristas unas 500 personas, ¿no? Unas 500 personas por ataques terroristas en los países de la COE, a los cuales tenemos que sumar, obviamente, los incluidos en las Torres Gemelas, ¿no? Que fueron, como sabéis, que fueron casi 3.000, ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿qué podemos colegir, ¿no? de esta parte de nuestra exposición? Pues que en la actualidad la tendencia a la paz es muy favorable en el mundo occidental y en general en el mundo. Es mucho mayor la tendencia a la paz que en etapas pretéritas a la nuestra, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque vivimos cada vez más en un mundo con mayor riqueza, mejor salud, familias más pequeñas y valoramos más la vida, ¿no? Esto es importante, valoramos más la vida. Yo lo tengo muy claro. Yo soy un fan de la vida, ¿no? Me parece que con todas las, más en la vida que nos toca en Occidente, ¿no? Insisto, donde comemos regularmente, tenemos casas razonablemente confortables. Ya sé que alguien me dice, no, pero no todo el mundo, hay minoría. Incluso comparativamente los pobres en la actualidad, o las clases menesterosas en la actualidad, como se decía antes, en comparación con la historia, pues no tiene nada que ver, ¿no? De esto también hablé en la conferencia pasada, ¿no? Pero amamos la vida más y por tanto nos empecinamos en que no nos la toquen. Es decir, los gobiernos se tientan la ropa mucho bueno, evidentemente no de invadir a nadie, pero en los conflictos internacionales de a ver a qué soldados mandan, y claro, en guerra la gente muere, obviamente, ¿no? Vuelven a casa y esto genera mucha conflictividad social, ¿no? Además, hemos adoptado una postura cada vez más humanitaria. Esto me parece muy bonito, ¿no? Además, muy en la línea de las cosas que hace Ana en este foro, ¿no? Los occidentales, a pesar de lo que a veces pueda parecer, hemos metido en nuestra médula espinal, en nuestro espíritu, en nuestro cerebro, ¿no? Hemos metido una actitud mucho más humanitaria. Es decir, ya no vale. O sea, una escena como la que sucedió en Estados Unidos, de un policía que le pone a un negro el pie y lo mata, lo asfixia, no se tolera, que bueno, el escándalo fue mundial, ¿no? Nos hemos vuelto más humanitarios en todos los sentidos, ¿no? Además,
valoramos mucho más la seguridad global, ¿no? Valoramos mucho más la seguridad global. Esto también lo tengo muy claro, ¿no? Queremos vivir en sociedades seguras, donde no nos ataquen, donde no nos violenten, donde no nos generen problemáticas, ¿no? Hemos también aprendido a buscar un comercio más justo y colaborativo, pero no solamente en la acción individual que podamos hacer, comprar una camiseta en un comercio justo, no, sino en general, ¿no? Ya hay empresas que trabajan mucho esto, vamos avanzando mucho en este campo, ¿no? Y en la actualidad vemos prácticamente imposible que los líderes políticos inicien guerra alguna contra países hermanos en entidades supranacionales como la Unión Europea. Lo he dicho antes, ¿no? Sería impensable que Francia, Inglaterra, España iniciase ningún conflicto. Bueno, de hecho, a las veces que hay conflictos, no en la Unión Europea, pero sí en la OTAN, pues por posesiones de islas, por petróleo, por lo que sea, por ejemplo, entre Turquía, que no está en la OTAN, y Grecia, que está en la OTAN, se interviene rápidamente para evitar que el conflicto vaya más, ¿no? Bueno, y este dato que voy a dar es muy interesante, ¿no? Las personas, hecho con encuestas masivas, ¿no?, estarían dispuestas a ir a la guerra por un conflicto político en la actualidad en Occidente, o sea, en los países desarrollados del mundo occidental, no pasan del 14%. Es sobrecogedor el dato, no pasan del 14%. Cuando nos preguntan, ¿usted iría a la guerra para apoyar a su gobierno ante tal? La inmensa mayoría de ciudadanos decimos que no. Los politólogos Bruce Russett y John O'Neill han documentado esta tesis, ¿no? Y dicen, los países con regímenes políticos democráticos y plurales evitan la guerra con estados afines, ¿no? Las democracias más poderosas, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, por ejemplo, si se ven involucrados en conflictos armados con países no democráticos, ¿vale? Es decir, no nos invadiríamos, no nos mataríamos, no nos pegaríamos entre nosotros, pero al final las grandes potencias occidentales tienen conflictos parcializados o intervienen, sobre todo en guerras preventivas, en terceras naciones del mundo para evitar supuestamente que aquello les afecte, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen conflictos de terrorismo islamita en África, intervienen. Pero en el mundo occidental esta posibilidad es prácticamente imposible, ¿no? Voy a meterme ahora con otra cuestión, también para demostrar que nuestra sociedad ha mejorado notablemente, que es con el medio ambiente, ¿no? He elegido este tema en esta prolongación de la primera conferencia, porque observo que en el foro ACE pues es una de las cuestiones que más se toca, ¿no? Sí. Y voy a decir algunas cuestiones significativas. Por ejemplo, en 1972, la líder de la India, Indira Gandhi, sustentó que no hay nada más contaminante en el mundo que la pobreza y la necesidad. Repito, no hay nada más contaminante en el mundo que la pobreza y la necesidad. Yo no sé vosotros, pero yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Insistía en que el medio ambiente no mejorará mientras se den condiciones de pobreza. Evidentemente, una sociedad pletórica de necesidad y de pobreza, pues dile tú a sus habitantes que no, por ejemplo, que no hagan rozas, que no talen bosques o que incluso arranquen las raíces de los árboles para cultivar, no tiene nada que comer. Absolutamente. Bien. Por tanto, afirmó ella, dijo Indira Gandhi, un personaje muy interesante, dijo, ¿cómo podemos hablarle a quien vive en un suburbio de la importancia de preservar los océanos, los ríos o el aire si sus propias vidas están contaminadas desde la raíz? Creo que es, incuestionable, ¿no? El progreso de la revolución industrial ha traído consigo, al principio de los tiempos, la destrucción masiva del medio ambiente. Lo ha dicho, entre otras muchas personas, Charles Dickens, ¿no?, el gran escritor de la pobreza en el Reino Unido, ¿no? En los países más ricos del mundo, los de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de 1990 hasta hoy, la emisión de los componentes volátiles tóxicos a la atmósfera ha caído un 70%.
Es decir, no echamos más contaminantes a la atmósfera, sino menos. Hay que decirlo. Esto no significa que, evidentemente, sobre todo los que vivimos en Madrid y sobre todo en invierno, veamos con absoluta nitidez pues lo que llaman aquí la bolsa, ¿no? La bolsa de contaminación producida normalmente por el escape de los coches y también por las calefacciones, ¿no? Pero es verdad que en esto hemos avanzado, ¿no? Por ejemplo, en Londres, la niebla de humo y dióxido de azufre con el río Támesis, que era prácticamente una cloaca, que por cierto llevan 3 años una empresa española taladrando el subsuelo londinense, ¿no? para que las aguas fecales no vayan directamente al río, pues evidentemente esto también ha decaído. El smog, la niebla típica de Londres, pues hoy ha mejorado muchísimo, ¿no? Tuvo mucho que ver con este cambio la comprobación de cómo se abría un agujero en la capa de ozono en la zona de la Antártida. Los que tenemos ya una cierta edad lo recordaréis, cómo se luchó en los años 80 y 90 por esto, ¿no? Si continuaba su expansión, la vida en la Tierra quedaba expuesta a los rayos ultravioletas. Por tanto, se actuó de manera efectiva, ¿no? El número de vertidos de petróleo al océano también ha descendido, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1970 había 24 crisis al año por vertidos de petróleo, ¿no? Del año 2000 hasta hoy hay 3 crisis anuales, ¿no? O sea, en ese sentido también hemos mejorado, ¿no? La deforestación también ha bajado. De 1990 a 2015, la superficie de bosques del viejo continente creció en un 0,3% anual, ¿no? En Estados Unidos creció un 0,1%. En la Amazonía de Brasil, y a pesar de los ataques al bosque amazónico, la tasa anual de deforestación ha bajado un 70% entre 2000 y 2015, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también los gobiernos, al empuje de las sociedades y los activistas, han mejorado las políticas de conservación, ¿no? Y también porque los agricultores han conseguido disparar la rentabilidad de sus áreas de cultivo sin necesidad masiva de roturar grandes extensiones, ¿no? Las ciudades que más contaminan actualmente en el mundo son Pekín y Nueva Delhi. Qué casualidad, capitales de las 2 naciones que económicamente están avanzando de manera más efectiva y más voluminosa en la creación de riqueza material en el mundo. Bueno, ¿qué podemos afirmar al respecto? Cuanto más desarrollado es un país, más probable es que logre buenos resultados en términos ecológicos. Yo no tengo la menor duda. Bueno, creo que cuanto más desarrollado, más moderno y más democrático es un país, casi todas las cosas van a funcionar mejor. Creo no creo en nada en las dictaduras, aunque creen desarrollo económico en los países, ¿no? ¿De acuerdo? En el top 10 de este cuidado ecológico están los siguientes países, y los voy a citar también por orden de importancia, ¿no? Primero Finlandia, después Islandia, luego viene Suecia, luego viene Dinamarca, luego viene Eslovenia, luego viene España, luego viene Portugal, Estonia, Malta y Francia. No lo dice el profesor, que lo he dicho muchas veces en otros sitios, el profesor José Manuel Azcona, sino que pertenece al estudio de Gisu, Emerson y Manuel Ley, recogido por Johan Norberg. ¿De acuerdo? O sea, es así. Los países que más cuidamos el medio ambiente, entre ellos está España, pese a todo lo que habitualmente comentamos, decimos en ese carácter autodestructivo que nos caracteriza y que generamos en contra de nosotros mismos, ¿no? Son los datos. Bien, ¿quiénes están al otro extremo? Haití, Sudán, Liberia, Somalia, además de China, ya citada, India y Pakistán, naciones en pleno desarrollismo productivo mundial, ¿no? En estos últimos países, el número de personas expuestas a la polución ha pasado de 600.000 a 1.800.000 personas. O sea, han aumentado, obviamente, por su, como digo, desaforada productividad, pero también, como digo, por su desaforada gestión, mala gestión, mejor dicho, por incidir, mala gestión
de las cuestiones medioambientales, con lo cual más personas están son proclives a tragar podredumbre atmosférica. Yo lo he visto en Pekín en concreto, en los otros dos países no, pero en Pekín yo he estado allí en algunas ocasiones por razones académicas, lo he podido comprobar, ¿no? Todo esto es muy complicado porque cada año la polución mata a 3,5 millones de personas, ¿no? Y los desastres naturales además afectan a países con niveles más bajos o medios de ingresos. ¿Por qué? Pues obviamente, si no son democracias modernas, si sus ingresos son medios o bajos y tienen que hacer políticas pues, prácticamente para la supervivencia, ¿no? Lo que se dedica al cuidado y a la prevención de desastres naturales, que es muy importante, pues baja, ¿no? Y termino este apartado contando que entre 1970 y 2010 Naciones Unidas afirma que el 95% de las muertes por desastres naturales tienen lugar en estas naciones en vías de desarrollo o subdesarrolladas, ¿no? Lo cual, a su desgracia, pues añade, ¿no? O sea, Haití, por ejemplo, tiene una problemática terrible, ¿no? De convivencia y tal, y sin embargo, pues todas las inclemencias, los países con más inclemencias y más cuestiones negativas en su convivencia, ¿no? Bueno, y el último apartado del que voy a hablar va a ser cómo hemos avanzado en la formación, ¿no? También para demostrar con estos tres pilares, demostrar cómo pues, nuestras sociedades, pese a lo que habitualmente decimos, pues tienen valores mucho más positivos de lo que creemos en Occidente, insisto, en Occidente. Voy a dar un dato concreto. Por ejemplo, en 1720 se estima que solo el 12% de la población mundial sabía leer y escribir. 1720. Solamente autoridades, religiosos, clase mercantil participaba de este, entre comillas, privilegio. Las élites europeas pensaban que permitir el acceso a la educación y formación específica de las clases depauperadas podía ser peligroso. Cuanto más conocimiento tuviesen los campesinos, las clases medias, especialmente las bajas, es decir, aquellos que estaban lejos del poder económico, pues les convertían en seres peligrosos. Conocimiento, mayor capacidad de vislumbrar la realidad y, por tanto, mayor capacidad de protesta, incluso de hacer caer a los gobiernos, ¿no? En el mundo occidental, a partir de la década de 1870, la educación primaria comenzó a ser obligatoria. Esto fue una revolución, ¿no? Fue una revolución. Estoy dando pequeños hitos y tal, pero vamos, también esto es una revolución. La inclusión de la educación primaria desde las franjas más tiernas de los jóvenes, de los niños, cambió, ¿no? Porque el progreso de la alfabetización fue y va parejo al desarrollo económico, ¿no? Yo hace muchos años que llevo sustentando esta idea, ¿no? Cuando alguien me pregunta, cuando lo he escrito en mi manual en muchos sitios, ¿no? Vale, yo no entiendo el progreso económico si previamente no hay un progreso en la educación, en la formación, ¿no? No me estoy refiriendo, obviamente, a crear miles de doctores, sin empezar con la creación de base, ¿no? Por tanto, el desarrollo económico moderno y progreso va unido a la educación básica, a la alfabetización y a la creación de riqueza cromática educativa, ¿no? No se entiende, además, el desarrollo total de una sociedad sin el auge total de su ciclo formativo, ¿no? La alfabetización masiva llegó con la industrialización, de nuevo, ¿no? Y era ya un hecho entre finales del 19 y principios del 20. Para finales del 19 y principios del 20, la mayor parte de las sociedades occidentales tenían ya unos niveles de alfabetización relativamente buenos, ¿no? Al sur de Asia, en Oriente Medio o en el África subsahariana, las cifras en 1900 indican que menos del 10% de la población para entonces había recibido educación básica, ¿no? Hoy, sin embargo, ronda el 70%. También en esta zona, Asia, sur de Asia, Oriente Medio, África subsahariana, ha aumentado muchísimo la educación básica. En América Latina, el porcentaje de acceso a la educación primaria pasó del 23% en 1990 al 95% en 2020. Fijaos lo que se ha avanzado de la posguerra fría hasta aquí, perdón, en el ámbito latinoamericano.
En el este de Asia se ha pasado, en esas mismas fechas, del 90 hasta hoy, del 30% al 90%. Y en la India, por ejemplo, se ha pasado desde su independencia en 1947 del 12% al 75% actual, ¿no? Imaginaos el cambio que hemos hecho en los últimos 60 años y especialmente en los últimos 30 años, ¿no? Afortunadamente hoy una gran parte de la población mundial tiene estudios primarios, ¿no? Bueno, en 1820, aún en 1820, solo el 14% de la población adulta a nivel mundial sabía leer y escribir. 1820. Hoy, 2021, el 15% de la población mundial no sabe leer y escribir. O sea, el 85% de la población mundial ya sabe leer y escribir. Alguien que me escuche con un cierto interés puede decir, bueno, ¿y es tan importante? Sí, ¿no? Es absolutamente realmente importante. El conocimiento, el inicio de todo empieza obviamente por conocer los alfabetos, ¿no? Sin duda. Bueno, conforme mejoran los ingresos y se consolida una sociedad, esta se hace más pacífica y por tanto la educación va ganando terreno. Cuanto más democrática, más moderna, más avanzada y más pacífica es una sociedad, evidentemente también más nivel formativo y educativo tiene, ¿no? Las niñas, en este esquema que estoy trazando, han sido las más beneficiadas porque históricamente han sido las más discriminadas, ¿no? En este campo, pues se temía por su excesiva independencia si leían, ¿no? Si se entendía que los campesinos o las clases medias bajas, ¿no? Era negativo leer, que leyesen mucho, que se alfabetizasen para no generar conflictos con el poder, pues con las mujeres, con las niñas más, ¿no? Que tenían unas tareas muy determinadas en la alimentación y en el cuidado de las familias y por tanto su posición era peor, ¿no? En 1700, por cada 100 hombres alfabetizados había 50, en 1970, quiero decir, por cada 100 hombres alfabetizados había 99 mujeres, ¿no? Hoy, por cada 100 hombres alfabetizados hay 91 mujeres alfabetizadas, ¿no? Todavía no hemos conseguido la paridad completa, pero estamos sin duda muy cerca de ella, ¿no? Y vinculada a esta formación, pues están también las libertades sociales, ¿no? Y también tiene una estrecha relación, obviamente, en las naciones más desarrolladas y modernas y mejor formadas con las libertades sociales. Para que nos hagamos una idea, y esto cuando preparé la conferencia me quedé un poco impactado, ¿no? Todavía a fecha de hoy, lo dice World Free Foundation, estima que hay en la actualidad 35 millones de personas aún que tienen algún tipo de esclavitud, ¿no? Los peores casos están en Uzbekistán y en Mauritania. En Mauritania no hace mucho que se ha liberalizado, que se ha impedido el comercio libre de esclavos, pero sigue todavía siendo tolerada esta práctica, ¿no? Se calcula que en ambos países, Uzbekistán y Mauritania, el 4% de la población se encuentra en una situación de esclavitud, ¿no? También hay poblaciones esclavas en Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, las antiguas repúblicas soviéticas, que hoy son estados independientes, ¿no? Los grupos terroristas del Estado Islámico, ISIS y Boko Haram, practicaron la esclavitud y el secuestro de miles de personas y también, sobre todo, de mujeres de las yaceríes, de las etnias etnias que practicaban dentro del mundo islámico lo que ellos consideraban sectas demoníacas y las esclavizaron, ¿no? En lo que concierne al número de personas con derecho a voto, seguimos con el ámbito formativo, según Freedom House, en 1950 en el mundo había un 31%, en el año 2000 un 58%, en 2020 un 63%, ¿no? La cifra es terrible porque todavía casi un 40% de personas en el mundo, los 7.300 millones que tiene el planeta, no votan, pero también hemos avanzado. En 1950, que es una fecha muy cercana para un historiador, solamente votaba el 31% de la población mundial sus decisiones políticas o de otro tipo, ¿no?
Hoy estamos en el 63, lo hemos más que duplicado, pero todavía hay casi un 40% que no lo hace, insisto. Ya en 1959, el sociólogo y politólogo Simon Martin Lipset argumentó que un factor crucial para conseguir la democracia es el aumento de la riqueza. Una obviedad, ¿no? En aquella época, una tesis pues, novedosa. En la actualidad no conozco a nadie que se dedique a las ciencias sociales que no entienda, ¿no? Que aumento de democracia va con el aumento de la riqueza, de las libertades civiles y de la mejor calidad de vida material de los ciudadanos, ¿no? De esto hablé mucho en la anterior conferencia y bueno, no tengo, perdón por la obviedad, no tengo la menor duda, ¿no? El desarrollo económico consolida la democracia, ¿no? Porque conduce a mayores niveles de educación, insisto, menores tasas de pobreza, y las clases medias se hacen más amplias, ¿no? Que es el caso de las naciones occidentales, ¿no? Inglaterra, España, Francia, Italia, Alemania, pues la mayor parte de los ciudadanos pertenecemos a las clases medias, ¿no? Por supuesto con escalones, ¿no? Pero pertenecemos a las clases medias. Esta es una de las grandes señas de identidad y de los elementos más significativos de un Estado moderno, que solamente en los flancos superiores hay una masa pequeña de ricos y en los flancos inferiores una masa también, un grupo pequeño de pobres de solemnidad, ¿no? Como se decía antes. Bueno. La clara correlación entre el nivel de riqueza de los países y la apertura de sus sistemas políticos tiene también que ver con la educación. Cuanto más desarrollados, más amplios y abiertos son sus sistemas políticos y más formados están sus habitantes, ¿no? Cuando en un país el PIB per cápita no llega a $1.500, sustancialmente se corre el riesgo de que caiga en el autoritarismo. Esta idea es muy interesante, ¿no? 1.500 es el nivel de su desarrollo. En Naciones Unidas se entiende que de 1.501 hasta 10.000 estamos en lo que se llama economías emergentes o países en vías de desarrollo, y a partir de 10.000 economías desarrolladas, ¿no? No se conoce ni un solo país en el que se haya perdido la democracia con un ingreso per cápita superior a los $8.000, ¿no? Es muy interesante. A mayor desarrollo y riqueza de los habitantes, pues mayor democracia, ¿no? Freedom House es una institución que mide los derechos políticos y las libertades civiles en todo el mundo sobre 25 indicadores, ¿no? En 1973 había 69 países sin libertad, hoy 50. En 1973 había 38 países parcialmente libres, hoy hay 58. Y en 1973 había 43 países políticamente libres, totalmente libres, y hoy hay 92. El 40,7% del total de los países que hay en el mundo, creemos que hay creemos que son 226, con esto hay mucho debate, o nosotros nos sumamos a la cifra de 226 países en el mundo, es políticamente libre, el 40,7%. Esto es preocupante todavía, ¿no? Aunque hemos avanzado mucho, sin embargo, la situación todavía nos lleva a un estadio en el que no hemos superado ni el 50%, ¿no? Pero incluso en importantes sistemas políticos democráticos como el norteamericano hay elementos negativos sorprendentes. Por ejemplo, el presidente Theodore Roosevelt dijo en 1909 que en 9 de cada 10 casos los únicos indios buenos son los indios muertos, ¿no? El presidente Woodrow Wilson dijo que dirigió el país entre el 13 y el 21, elogió al Ku Klux Klan, retiró a los empleados negros del gobierno federal y volvió a separar negros y blancos en espacios comunes, ¿no? El presidente Delano Roosevelt, que gobernó entre el 33 y el 45, propuso al Ku Klux Klan para diversos cargos de relevancia en el gobierno, ¿no? Y mandó internar a 100.000 japoneses que vivían en Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, ese político que todo el mundo parangonea y eleva a categoría suprema en las reuniones sociales, ¿no? Pues escribió lo siguiente, ¿no? Escribió que primero que odiaba a los indios, ¿no? Que se mostraba a favor de usar gas envenenado contra tribus no civilizadas y que las guerras coloniales eran contiendas por la población aria y contra los pueblos bárbaros, ¿no?
A finales de los años 50 del siglo XX, solo el 5% de los norteamericanos blancos aprobaba el matrimonio interracial. Fijaos el dato, a finales de los años 50 del siglo XX. En la actualidad lo hacen ya el 82%. Hemos avanzado también en mentalidad, ¿no? En los años 40, entre el 60 y el 70% de los estadounidenses blancos pensaba que los estudiantes blancos y negros debían ir a escuelas separadas, ¿no? A principios de los años 60, casi la mitad de los norteamericanos sostenía que deberían dejar sus residencias si una familia negra se instalaba al lado de su casa. En el año 2020, solo el 12% de los norteamericanos piensa estas cosas, ¿no? Voy terminando diciendo que la situación ha mejorado notablemente, en el sentido de que en la sociedad actual las relaciones interraciales han crecido en positivo de una manera muy efectiva, y a lo largo de la historia también las mixturas entre hombres y mujeres de diferentes etnias pues ha quedado evidentemente desarrollada de manera efectiva, ¿no? Voy a dar algunos últimos datos, ¿no?, para terminar con esta conferencia. Me parecen significativos, ¿no?, y además enlazan con lo que estoy diciendo con relación a, por ejemplo, las cuestiones matrimoniales, ¿no? Fijaos el dato. Estaba buscando y ya lo he encontrado. En 1973, hasta 1973, en Inglaterra, retener a una esposa contra su voluntad no era considerado un secuestro. La violación marital empezó a ser criminalizada, atención a las fechas, 1976 en Estados Unidos, 1991 en Inglaterra, 1994 en Francia y Finlandia, 1995 en España, 1997 en Alemania, ¿no? El sufragio universal se instauró en el año 1934 en España, 46 en Italia y 71 en Suiza, ¿no? En el año 2020 las mujeres solo están completamente excluidas de los procesos de votación en Arabia Saudí y en el Vaticano. La mutilación genital femenina es práctica común desde hace siglos en comunidades y tribus de África, Asia y Oriente Medio, pero empieza a caer en desgracia. La ONU identifica como una práctica que viola los derechos humanos. Pese a ello, el 90% de la población femenina de Djibouti, Egipto y Somalia sigue sufriendo la mutación genital. Bueno, pues con esto voy a terminar ya la conferencia de hoy. Solamente me he ajustado al tiempo, creo, Ana, ¿no? Solamente... Perfecto, como siempre, José Manuel. Gracias. Quiero afirmar simplemente con estos tres pilares que hemos tocado, ¿no? Medio ambiente, la violencia y después la formación y las sociedades modernas, que bueno, que pese a las circunstancias aciagas que rodean nuestras vidas, pues en el mundo occidental hemos hecho grandes avances positivos. Nos queda mucho por hacer, sin duda. Yo no soy en ese sentido absolutamente, digamos, positivo en el sentido de que hay que aplaudir todo porque sí. Creo que hay que trabajar mejor en conseguir mejores condiciones y un mundo más justo y más feliz, pero también me considero la obligación de insistir en que a veces esas afirmaciones rotundas que se ven en los medios de comunicación o que se ven en esas reuniones no se sujetan a la realidad. Y que para nuestra fortuna de occidentales nos ha tocado vivir ya durante 3 generaciones, como he dicho, un mundo materialmente, netamente superior al mundo que van a vivir, al mundo que han vivido las generaciones previas a la Segunda Guerra Mundial o a la posguerra civil en España, y que nuestros hijos, si los tenemos, porque bueno, de esto ya he hablado muchas veces en el foro ACE, ya nadie en las sociedades modernas, la descendencia es un hito en decadencia, pero bueno, los hijos que tenemos evidentemente van a vivir mejor y van a conocer sociedades materialmente más desarrolladas que las nuestras, a pesar
de que a veces se dice de manera enfática lo contrario. Pues lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Ana, y lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Manuel Azcona Pastor, por darnos esta visión real del mundo en el que vivimos, que personalmente puedo hablar desde mí, ¿no? Es como que valoras mucho más dónde estás y cómo hemos llegado hasta aquí en tan poco tiempo. Así que abre como, lo siento así, como un mundo de esperanza, porque si en estos últimos años hemos avanzado tanto, la tendencia es que aún con esta situación que tenemos hoy, pues sigamos este ritmo, ¿no? Una vez que has conseguido pedalear, ya tienes una habilidad. Entonces creo, no sé, no tengo este conocimiento, pero que tal vez esta sea la tendencia, ¿no? Seguir estas líneas de avance en Occidente y en las naciones que tienen que coger el ritmo. Quizás. Y sobre todo también, perdón, hacer ver a la ciudadanía, a veces uno dice, ¿no? Bueno, todo lo que estoy haciendo, ¿para qué sirve? No, sirve, al final sirve, ¿no? Yo igual me he cedido un poco con los datos, pero es que lo he hecho adrede para que se vean, ¿no? Porque una cosa es generalizar, para que se vean en nuestras tres pilares en las que he sustentado la intervención de hoy, los grandes avances del mundo. Y pese a todo, todavía solo un 43% de naciones son libres en el mundo, pero es que a comienzos del siglo del XIX. O sea, quiere decir que hemos mejorado mucho, queda mucho por hacer, sin duda, pero yo quiero transmitir una idea de creativa, de positivismo, o sea, de elementos positivos, por supuesto insistiendo en que yo el primero, ¿no? Seguir luchando para mejorar nuestra convivencia en nuestro mundo, pero también estoy un poco harto y aprovecho estos foros y estas oportunidades que se me dan para escuchar siempre a los terribles autodestructivos, ¿no? Y no los aguanto, no aguanto mucho esas teorías, sobre todo sin sustentación, ¿no? En la primera conferencia las fuentes en las que bebo, hoy cito algunas, historiadores de renombre, sociólogos, politólogos que han hecho estudios precisos, a veces durante años, pues para demostrar, insisto, que bueno, hay mucho que trabajar, pero también, ¿por qué no resaltar los grandes avances que hemos hecho del 45 hasta hoy, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Según todos estos datos que nos das, ¿no? Cuando las personas opinan, no, es que trabajo toda mi vida, pago impuestos y luego todo está donde va, en fin, estas actitudes de seguir escapando de los impuestos y estas cosas, ¿no? Es probable que en todo este crecimiento, en todo este desarrollo en el que nos has hablado de la educación, ¿no? Como un valor fundamental para que podamos vivir con libertades y avanzar, etc. Si se suma un sentido solidario, un valor de nación, ¿no? Como lo que tú nos estás haciendo resaltar sobre Occidente, valorar lo que hemos conseguido, ¿no? Puede ayudar, si somos conscientes de que estamos construyendo realmente nuestras naciones, puede ayudar estos valores como la solidaridad y como el amor a nuestra nación, a nuestra... Bueno, es que lo que planteas, para mí son cosas tan obvias, vamos, el amor a nuestra nación, por supuesto, ¿no? Bueno, España tiene una cuestión muy, muy curiosa que se ve en muy pocos países, por no decir ninguno, que en España amamos más a nuestra región a veces que a nuestra nación. Es una cosa sorprendente, ¿no? Andaluz, ¿no? Soy vasco, ¿no? Gallego. Una cosa que no se ve. Si tú vas a Francia, si soy bretón, o soy de Languedoc, o soy de donde sea, ¿no? O soy de Burdeos, pues soy francés, o sea, por encima de todo, ¿no? Aquí es una cosa que sorprende muchísimo, por eso tienen tanta fuerza, siempre han tenido, ¿no? Los ámbitos regionales y ya desde la Constitución del 78 las autonomías. Pero bueno, centrándome en tu intervención, ahora es que sin solidaridad, ¿qué funciona eso que has dicho? Yo no conozco en mi entorno a nadie
que no entienda que tiene que pagar impuestos para que todo lo que he contado y para que su calidad de vida sea buena. Vamos, a mí una persona que intenta evadir impuestos o no pagarlos por mucha filosofía barata que le meta detrás, para mí es un rémora. Es una rémora de la sociedad en la que vivo. Claro que hay que pagar impuestos y los impuestos se redistribuyen. En fin, no voy a hacer ahora una perorata de hacia dónde van. En el caso español, además, la inmensa mayoría van a programas de acción social, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Y cuanto más cohesionada esté una nación o un Estado-nación con los valores, por supuesto, democráticos, ¿no? Y solidarios que he dicho, pues va a ser mucho mejor. Ah, también cómo se entiende la solidaridad, ¿no? Porque yo creo que también muchas veces, que a veces se nos olvida, la solidaridad también tiene que empezar por los propios habitantes del país. Pero ese es otro debate, ¿no? Pero ¿cómo no vas a ser solidario? ¿Cómo no vas a pagar impuestos? ¿Cómo no vas a ser un ciudadano consciente? Bueno, yo lo soy. ¿Y a quién le gusta pagar? Claro, cuando te llega la declaración, pues no te hace gracia. Bueno, es lo que es el fundamento de o uno de los fundamentos de la democracia. Por cierto, si alguien se piensa que pagamos impuestos hace 30 años, se equivoca, ¿eh? Pagan impuestos Ahora desde... tú ya sabes ahí como personas que están haciendo público, pues yo me voy a vivir a este lugar que no se pagan impuestos o o que pago mucho menos, pero que si tomamos conciencia de que realmente estamos mejorando el mundo no solamente para nosotros, sino para los descendientes, ¿no? Con esas aportaciones que hacemos, yo creo que se aporta cuando lo tienes muy claro en tu mente lo que estás haciendo, se aporta con gusto, no con disgusto, sabiendo que estás haciendo un bien común. Claro. Y primero que es una obligación de cualquier democracia. O sea, si no, ¿de dónde sale? Que la gente a veces le parece que el dinero sale dándole una máquina ahí en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, aquí en Madrid, en la calle C. Bermúdez, y que sean los billetes. Las monedas tienen correlación con la riqueza nacional, si no creas inflación, como todo el mundo sabe. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Tienes que ser solidario, primero, bueno, y además, aunque no te haga gracia o te deje de hacer, pues dependiendo de tus rentas, pues tienes que pagar y crear un mundo para que haya una redistribución. Luego, el debate puede estar cómo se redistribuye. Eso puede ser un debate interesante, ¿no? Es decir, si se da más a un sector que a otro, puede ser un debate interesante, ¿no? Por ejemplo, yo creo mucho en el emprendimiento, ¿no? Yo creo mucho más en el emprendimiento, pero es una opción mía personal, en el emprendimiento que en la subvención finalista, es decir, bueno, que el Estado dé dinero a miles de personas per se. O sea, yo creo, por supuesto, que hay que dar a la persona que está en condición de caída, el Estado tiene que ayudarla, el Estado tiene que ser garantista, sin duda, ¿no? Pero también hay que ayudar al emprendimiento, a la creación de riqueza, porque a su vez, si creas riqueza, si creas riqueza democrática en un ámbito democrático, en un Estado de Derecho, creas a su vez muchas posibilidades de contratación. Y si creas contratación, mueves la máquina del desarrollo, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, ese es otro debate. Seguro que cada uno de nosotros tiene su propia manera de entender cómo el Estado debería redistribuir la renta de los impuestos que recoge. Pero vamos, que hay que ser solidario, está claro. Si no, Y otra pregunta, dentro de del momento actual, los movimientos populistas o el populismo que parece que emerge con una cierta fuerza, cómo lo situarías? pues la antítesis de todo lo que he dicho, ¿no? La Mm. antítesis de todo lo que he dicho. A mí no me gustan los populismos, ni me gustan ni los gobiernos, ni los políticos, ni las ideas que intentan imponer, aunque lo camuflen. No me gusta. Me gustan las democracias occidentales, liberales, pluripartidistas, con constituciones como la que nos dimos los españoles en el año 78. Esa es mi opción, ¿no? Quiero decir, criticar aquello y decir que aquello no sirve para nada, pues me parece, con todo lo que nos ha costado, a los que Sí. como tú y yo tenemos una cierta edad, aunque somos todavía muy jóvenes, ¿verdad? Tenemos una cierta edad y hemos luchado en nuestra juventud precisamente para crear un mundo pues plural, abierto, democrático, ¿no? Vamos, me parecen populismos o los modelos democráticos camuflados de populismos, me da igual que sean a la derecha que a la izquierda,
para mí están en las antípodas de mi forma de entender la convivencia democrática y están en las antípodas de lo que acabo de decir. Incluso con dictaduras como la China, que crea riqueza, para mí, vamos, que está creando un gran desarrollo económico del país, pues para mí no tiene mucho sentido. Por dos razones, porque además en China no se están creando grandes clases medias, ¿no? Están creando minorías muy enriquecidas y el resto de la población que vive mejor, que se alimenta mejor, que tiene mejores casas, pero no hay una masificación de las clases medias. Y yo creo que eso es un error arquetípico de un gobierno dictatorial, ¿no? Ahora mismo, ya sabes, hay mucha confusión en cuanto a esto, en cuanto a estos movimientos populistas. Dentro de ellos se pueden incluir incluso movimientos negacionistas, ¿no? También, ¿cuál sería la fuente o los antecedentes históricos de esto, o es algo nuevo? ¿O ha habido...? No, negacionistas ha habido siempre. Por ejemplo, sí, cuando vinieron las primeras locomotoras, ¿no?, en España, pues los arrieros que que hacían transporte con bueyes, ¿no?, y caballos y tal, pues destruían las máquinas porque se negaban al progreso, se negaban a entender que el ferrocarril era un hito de progreso, ¿no? O tenemos los casos de los ludistas, ¿no?, en modernas fábricas de construcción textil que las quemaban los obreros porque les quitaban trabajo y negaban, o sea, esto no es nuevo, ¿no? Luego ya de ahí a negar la evidencia, pues es que yo, siempre me lo preguntas, ¿no? Y me encanta en el fondo, porque siempre digo lo mismo, ¿no? O me lo has preguntado en otras ocasiones. Es que yo, claro, ante una evidencia como una pandemia en la que están muriendo miles y miles, millones de personas, que haya gente que niegue que estamos en una pandemia, es que yo, pues, perdona, o sea, que nadie se ofenda, ¿no? Yo no puedo entenderlo. Yo no puedo entenderlo. ¿Me explico? Que el virus vino del murciélago, parece ser, pasó al ser humano, tal, que de ese mercado de Wuhan, que por cierto, mercados que yo he visto en China, bueno, terribles, ¿no? Animales que los matan ahí, bueno, terribles. Ese es otro debate también, ¿no? Si nació en un laboratorio, si vino de un animal, etc. Pero vamos, negar que estamos en es que hasta me río, en una pandemia, que la gente muere, es que yo, es que no le digo ni un segundo, Ana. Hombre, habría que tendría que darse un paseo por las UCIs. Pero de todas formas, me llama la atención porque hablé con el doctor José Regino Peña, que tiene un doctorado en psiquiatría, y decía que la negación es una respuesta al miedo. Y luego, desde la perspectiva de la neurociencia, también me comentaban que sucede que el cerebro, o sea, que tendemos, como el cerebro realmente no discrimina, pues que tenemos una tendencia a que lo que sea más fantástico, absurdo o increíble, hace que sea para nosotros más creíble que una cuestión más sencilla y razonable. O sea que parece ser que tiene también que ver con, que puede tener que ver con un poco con nuestra propia biología o con la respuesta al miedo. Es como un enfermo de cáncer, pasa una fase de negación de la enfermedad. Es por el miedo. Puede ser, pero vamos, a mí me parece que... Una forma de... el miedo tendemos a... En una fase, cuando tenemos mucho miedo, preferimos negar que aceptar. De hecho, escondemos el miedo. No sé, puede ser, no lo sé. A mí también, yo lo veo, soy mucho más, no sé, más concreto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que lo que no acepta es que el tipo de vida a la que nos obliga la pandemia, sí, y no aguanta no vivir como antes. Entonces, bueno, ya está. Asume el riesgo, si no se quita la mascarilla, asume el riesgo, hace tal, y bueno, dice, si me toca, me toca. Y además, como previsiblemente al principio solo morían los más mayores, pues no me toca. Entonces, bueno, pues me salto las normas, voy a fiestas, voy a restaurantes, estoy con mi chica. Me parece una falta de solidaridad. Ana, me tengo que ir. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor José Manuel Azcona Pastor, por
por este tiempo que has dedicado a Foro ACCE Internacional y esperamos otra conferencia